saludar a Manuel Llamas. Manuel es analista político, es integrante del Instituto Juan de Mariana, ex jefe de gabinete y ex viceconsejero de la Comunidad de Madrid. Manuel, un saludo muy cordial desde Argentina. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Lo mismo digo. Bueno, vamos a ver. Hay algunos segmentos que consideran esto histórico y hay algunos que aplauden formalmente, pero después en los corrillos por los pasillos dicen, quizás es un poco demasiado. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, lo primero que hay que señalar es que el discurso que protagonizó ayer el presidente de Argentina, Javier Milei, en el foro de Davos es absolutamente histórico. Yo creo que con respecto a eso no hay ninguna duda, no hay discusión. Ha marcado un punto de inflexión. ¿Por qué? Pues básicamente porque el foro de Davos se ha caracterizado por ser un encuentro anual de grandes líderes políticos y grandes líderes empresariales que no defienden el capitalismo, ni defienden el libre mercado, ni la libertad económica, ni la libertad individual, sino que se caracterizan básicamente por lo contrario. Es básicamente un foro donde se defiende el llamado capitalismo de Estado, en donde se defiende el intervencionismo público, la ingeniería social, en definitiva, el socialismo, en mayor o menor medida, y que un líder político invitado al foro de Davos, como ha sido el caso de Milei, les cante las verdades del barquero en la cara a ese nido de socialistoides, comunistoides en algunos casos, supone algo absolutamente inédito. El discurso de Milei de defensa del capitalismo y defensa de la libertad nunca se había escuchado en ese foro y Milei lo ha pronunciado delante de los defensores del socialismo global. Manuel, la pregunta que muchos se hacen es si está hablando de algo francamente practicable el presidente argentino. Sí, está hablando de algo perfectamente practicable. Lo primero que hay que señalar del discurso de Milei es que advierte del riesgo al que se enfrenta Occidente. Occidente está amenazado, Occidente está en peligro y está en peligro precisamente por el triunfo, por el éxito que está cosechando en los últimos años el socialismo, las ideas de intervencionismo estatal, las ideas colectivistas. ¿Y por qué está en peligro? Pues precisamente porque si Occidente, si el llamado mundo libre es rico hoy en día, es gracias única y exclusivamente a la libertad individual, a la libertad económica y al capitalismo que ha emergido y se ha desarrollado y ha triunfado en los dos últimos siglos. Pues bien, lo que se defiende por parte de muchos líderes políticos y también empresariales que en gran medida sus negocios dependen también del Estado y de los gobiernos, es precisamente lo contrario. Atacan ese capitalismo, atacan esa libertad de mercado y defienden, por el contrario, el socialismo. Como bien advertía Milei, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. ¿Es factible lo que está defendiendo Milei? Claro, es que lo que defiende Milei son las ideas que se desarrollaban en Occidente hasta hace bien poco. Insisto, si Estados Unidos es rico, si Europa es rica, si Argentina, la propia Argentina, como ejemplo, fue rica a principios del siglo XX, fue gracias precisamente a las ideas y las políticas que defiende Milei, la libertad económica y el capitalismo, no el estatismo, no el colectivismo, que es lo que están defendiendo algunos de los líderes mundiales en la actualidad. Buen punto. Profundicemos eso, Manuel, por favor, porque nos interesa entender un poco ese punto de vista. Aquí un dirigente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, ha dicho, bueno, pero Javier Milei fue a contarles lo que puede llegar a pasar bajo el imperio de sus ideas a países a los que le va bien, fue a explicarle cómo les tiene que ir bien a países que les va bien. La verdad es que el desarrollo, si uno lo mira, sabemos que existen un montón de problemas, pero el desarrollo que ha tenido particularmente Europa en mucho tiempo es a un estado incluso de bienestar, que ahora puede estar en entredicho. Eh, ¿Cuánto ha fallado entonces ese tipo de sistema que puede ser cuestionado ahora? Bueno, esto que comentas, Pepe, es realmente importante. Y yo creo que es uno de los mensajes clave que lanzó ayer Milei en el foro de Davos. La riqueza no está dada. La riqueza se crea y la riqueza también se destruye. Y ejemplos a lo largo de la historia hay muchos. ¿Por qué digo que el capitalismo es el gran artífice de la riqueza actual
en buena parte del mundo libre y el mundo rico? Porque el capitalismo es un fenómeno relativamente reciente, tiene apenas 2 siglos de historia. Antes del capitalismo, antes del año 1800, antes de la Revolución Industrial en Reino Unido y la expansión del capitalismo por buena parte de América, por buena parte de Europa y ahora también parte de Asia, más del 90% de la población mundial vivía en la pobreza absoluta, en la miseria, con el equivalente a lo que hoy serían menos de $2 al día. Más del 90% de la población mundial, insisto. En la actualidad, la pobreza real, la miseria, siendo una auténtica desgracia, afecta a menos del 10% de la población mundial. Eso es lo que ha generado el capitalismo en los 2 últimos siglos. Y ejemplos de países que fueron ricos y que ahora son pobres, los hay. El caso de Argentina es paradigmático, que es justo el ejemplo que ponía Milei en su intervención. Argentina era un país rico, enormemente rico, de los más ricos del planeta, a la altura de Estados Unidos y de otros muchos países europeos, a principios del siglo XX. ¿Cuál fue el problema de Argentina? Que triunfaron las ideas equivocadas, triunfó el socialismo, triunfó el peronismo, triunfó la mal llamada justicia social, que no es justa ni es social. Y hoy Argentina tiene a más de casi el 40 o más del 40% de su población sumida en la más absoluta pobreza y con una situación grave. También hay ejemplos al revés. Singapur, por ejemplo, era un país en vías de desarrollo hace apenas 60 años. Abrazó el capitalismo y hoy es la potencia o uno de los países más ricos del mundo. Te pongo otro ejemplo, Pepe. Irlanda. En el caso de Europa, Irlanda era el país más pobre de Europa hace apenas 40 años. Abrazaron el capitalismo, abrazaron el libre mercado, abrazaron un Estado con gasto público reducido, con bajos impuestos, donde se respeta el Estado de Derecho. Hoy Irlanda es uno de los países más ricos de Europa y más ricos del mundo. Por lo tanto, casos al respecto hay muchos y eso es precisamente la advertencia que ha puesto Milei encima de la mesa. Si abrazamos el socialismo, lo que hoy es Occidente, lo que hoy es el mundo rico, el día de mañana puede convertirse en un mundo pobre. Vamos a ver, Manuel. Está bueno porque los datos están ahí. Los datos que están arrojando están ahí. No hay más que consultarlos y se pueden verificar con facilidad. Y a lo mejor me pongo un poco en abogado del diablo. Pero digo, si esto es tan así, si esto es tan bueno, ¿por qué durante mucho tiempo se han generado y han crecido los fenómenos socialistas y colectivistas? ¿Por qué salir de algo que a lo mejor, aún con dificultades, te da la posibilidad de mejorar para ir hacia rápidamente algo que te va a ir peor y sostenerlo en el tiempo? Bueno, eso es una gran pregunta y también es uno de los puntos que explica y desarrolla Milei en su intervención. Una intervención, desde luego, que recomiendo que todo el mundo la vea desde el principio hasta el final, porque es una lección de economía y es una lección de historia. ¿Por qué está triunfando el socialismo a nivel global? Bueno, hay que recordar que tras la caída del muro de Berlín en el año 89, tras el colapso del comunismo, tras el fracaso absoluto del socialismo real, los defensores del socialismo se reinventan y el discurso neomarxista pasa de la lucha de clases, obreros contra malvados capitalistas y empresarios que los quieren explotar, a un nuevo discurso con nuevo enfrentamiento a nivel político y a nivel social. Ahora el nuevo discurso socialista, el nuevo discurso neomarxista consiste en enfrentar a hombres contra mujeres. Es lo que se llama feminismo radical o feminismo colectivista. Consiste en enfrentar al hombre con la naturaleza. Es el llamado ecologismo. Consiste en enfrentar al mercado frente al Estado bajo unos supuestos fallos de mercado que en realidad pueden ser corregidos por el propio mercado. Por lo tanto, esto deriva en que el neomarxismo, poco a poco, se ha ido haciendo con el control de la prensa, de buena parte de la prensa y los medios de comunicación, con el control de la cultura, con el control de las élites intelectuales a través de la universidad, y todo esto al final va calando también en los políticos, en los gobiernos y en buena parte de la sociedad. Es lo que se llama la guerra o la batalla de las ideas. El problema que hemos tenido en las últimas décadas es que no ha habido grandes líderes políticos dispuestos
a combatir esa batalla de las ideas, a dar la batalla. Pues bien, esa batalla la está dando en estos momentos un señor que se llama Javier y se apellida Milei. Al igual que en su día dio esa batalla grandes líderes políticos de la historia contemporánea del mundo, como fueron Margaret Thatcher o Ronald Reagan, que lucharon vehementemente, frontalmente, contra el comunismo y finalmente el comunismo cayó. Hoy el enemigo se llama socialismo, se llama Agenda 2030, se llama colectivismo, se llama estatismo. Y por fin, después de muchos años, hay un gran líder político a nivel mundial que está dando esa batalla y es Javier Milei. Manuel, gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo. Manuel Llamas, periodista español y analista del Instituto Juan de Mariana.